Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baisha pamba, eisha papina, cuina, na amayu, mahina. Ahora mañana venían de programa, mi pende programa entero, vete papel, se bajera vagina, que a toralo, hermano. Naño, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel departamento de Itapueve. Peina Yibuta Sombra, te vaya, me baita y moñonive. Catua Maisha y Cubuico, edición número 773 de Caja Toralo, hermano Cuera. 773, Mayime, Caja Torar y que más 595985 162 975. Ana Aveñan de Anguinú, Pastor Sergio David en control de controles. O Jesacutu, Kwa Pura Irujina, computadora y cuero, ya poñan de ñan de Techana Anga muy video y Catujanguesa, me llepo Ima muy teñan de página YouTube, Hija Torah, estudio bíblico en guaraní, Hija Torah, vemos YouTube, allá peguere copa y tema la edición, fuera la ñan de video, fuera, mina será 771 más, esa oyupina, bebé 772 más, ya lápiz. No, hijo mal. Na pecua sevi na pehendu mana pehendu muai awi lleguen de robete ave te abrazo rompe espalda y ya veré fuera Pastor Sergio pete abrazo rompe espalda le parejo y te lleñe por una otra jomaina abrazo rompe espalda de robete va peguana eso era pechaina y que fuera belle prepara que maina capítulo 4 y me marco Sí, capítulo 4. Y llego y la hombo capuasa a la y digo hermano. Y uto tapea y digo hermano mundial. Hoy yo el lunes go curi vea domingo y mi mongueta. El lunes y uto taina vea yo el Hoy se a la que va la iconografía go es la imagen lo estamos echamos. Que por la misma palabra algunos sea. ¿Cómo te que nadie que profundizar la idolatría? Solamente ya los hermanos del Mesías, hermanos de sangre, también lo están eso puedo inambirse. Ni ecuación me metearan ducho porque hay primo hermano. Que la palabra hermano con primo y sé que no un bollere paite oí más tranquilo ya si para ustedes el Mesías no es ni un hermano tranquilo no pasa nada ya digo vamos a pegar la pelleja bueno ahí a la Biblia pero oí tranquilo el ser humano ñande ya haya contradicción la palabra upeago no cambiamos ahí la palabra así que Hakate uno ahí está las religiones, Hakate uno ahí está la angaire, Hakate uno ahí está la hoy otro plato hijo malete y venden. Que era una ofensa a la Virgen María y decir que tuvo otros hijos, es mota la ofensa. Muy la ofensa, inclusive que probablemente María ni siquiera dio a luz en parto normal al Mesías. Entonces tipo cesárea es porque upearela no perdéis la virginidad. No, hombre, es más a la teoría donde me qué tremendo, o sea, a lo que es allá la tradición, a la folclore. Oye, amo, yo de la folclore, a la saber popular del pueblo, lo intaje a la tradición, la cultura peoña, upea la vale, había sido la palabra, lo estaba reconte algunos, para su corana en la Biblia recora, porque la Biblia recuerda, y la evidencia era cada cosa recuerda, pues no. Y bueno, pero así quisquilloso y la tema de aquí hoy no sé cuál hoy todo tranquilo los hermanitos de Petepay, todo tranquilo Pastor Sergio, Pastor Emilio, tranquilo a Pastor Monti, tranquilo Yandé socio pa, tranquilo hermano Alejo, socio todo el mundo. Anina se ha punula ha elo defender ha elo ha jua ando he ya se ya hina ha eres anda ha pecha esa cacho de la Biblia lo mío que oigo es en botania acá cabichu ir ahí tema ella puga ay pero bueno a ver y otro bueno a ver tiene noticia
penyemongetamina, hablando de Alejo, revisamina yo, capaz que tenga todavía VIN 2023, lo por andúa precio y si será que el hermano tiene todavía, Alejo tenía ese, el hermano Alejo, ahora es Cogri. Hay que investigar nomás ahí, 595981 más 595981 256 hay números ahí. Alejo Robadim. Pe por andumina yo, pe revisamine nacho, recuerdi para la Biblia, vina la precio. Bueno, otro, ya en línea tigo, palo y taber educación a la, y por si pacto y en dielo y tago vuelta, por ese. Línea muerta, o sea, a la, tanto personal como tío de nada. Responde el silencio. Pues ya pillita de osa pues areyo no llegado lo están ande y pues si veo que catuya se puede oye 0985 68 98 24 línea activo lo está algunos pillaba la jaina la hipota jaisa no hay por ibey mala ayuda a mí mía chao vea muy lastimosamente lo están de herean a las escuelas hoy potajan de erovian a las escuelas orovia pesa donde putimos si no de no si plan de por y biblia anda ahí besa chao ayuda pero bueno hoy anga otro lado ayuda sea línea tío para educación a lo están la vende ofrenda a mí 0985 68 98 24 ya de con línea personal 0985 162 975 ahí. Bueno ya de billetera Wally ya de billetera bueno hoy Western Junior Nambrena lo que sí que para el día bien tío y con la trifulca la y sí hermano sí ahí acá hay una trifulca en la palabra y porque nosotros pensamos que es alguien que cree en el Mesías, estamos todos en la misma línea, pero probablemente no es tanto así. Lástima que la mala interpretación escritural nos divida y que algunos hermanos no quieran reconocer los errores doctrinales, validando su doctrina como inspiración del Espíritu, pero por otras vías. Documentos conciliares y demás y bueno fíjate tema o alente ahí vea con Espíritu Santo de inspirar cuenta ahí el documento conciliar es lo que se dedujo en un concilio, lo que se debatió, lo que se analizó y se puso como regla, como dogma, como doctrina, pero la Biblia donde irupea en parte lo que está bíblicamente acentuado, bueno, ya discutí, más esto discutita opea. Pero la no iría conforme a la vieja ley, sí, lástima. Ya era viajar al Mesías, pero upea la ya de cuál en común probablemente. Ape, no, peor había pecha, peor había muestra, peor había ape, pero tengo valía pues ya pues nada, everything tesis de tema defender la contradicción de Juan 1:1, o sea, te oímos, o sea, y pues sí, algunos renegar, ese blasfemo contra la palabra, calumniador, ese pion de ayuda cambiarla, haría ya pues yo ti, tesis, allá pues yo todo de Juan, todito de Juan allá pues yo la tema. Todo con los versículos donde contradice el mismo Juan está los mismos versículos, la misma palabra de Juan contradecir la Juan 1:1 ve uno pecho hoy llegó ya no me puede hacer más solamente allá y Ari la familia de Juan, el evangelio de Juan, cartas de Juan y que todas muchas de esas casos que Juan 1:1 oye ya po ahí jawende va a la mi otro esa pa oí ana un pepe curi según la mi otro lado va esa pa Juan oye marao y Dios algunos, bueno, pues pesa tanto hoy ahí. 100, 2, 3, la hoy por no razón, había sido pesa, 97,
97 ya va tamboreárselo. Con toda la evidencia, ese papá. Con toda la evidencia. Increíble. Va, es biología upaña. Debe ser. No. Tremendo. Y bueno. Ya esa etapa es para Joñan de Guanga 14 de capítulo 4. Otro, o sea, lo están las ceras CTI por la. No profundizar, pues yo la cuerpo tajaisa la atar al hombre fuerte, pea muy potamos, ve uso cual hay tipo. Hay unos testimonios, hermano querido, que hay nomás algunos testimonios la y ya hay catua ya veo. Pero hoy algunos testimonios de entonces opata se vi testimonio de la programa a esta y la vende pregunta guri. Algunos no entienden por ahí va. Para las y se hace años a interpretaba ahí va y gribe. Último capítulo, ya trataba capítulo 8. A pesar de guri, algunos testimonios y pucuja, la atadura de demonio que ella le poder, ya de ella encadena jamás pea moja. Esta doctrina ahí, pues no corresponde y ahí hay pucuta se vive. Entonces queríamos buscar, bueno, dicho sea de paso, no respondiste y si es bíblico no es bíblico que nosotros también usemos cadenas para atar al hombre. Vean cómo se guarde. Entonces, hermano querido, ay. Se casi dice, hermano. Muy bien, y él me decía, yo les entrego a ustedes una cadena para que ustedes puedan atar todos los demonios. O sea, por eso que dije, no quiero entrar tanto en eso, porque echamos último, cada congregación no descubre tiene sistema de liberación y raro ve uno otro, y se amañarse la Biblia, ves anda y por entonces, ya en Bopucuta, no anda y por ahí. No está, esa es la cadena que nosotros tenemos que usar para atar. Ya después la explicación de atar dice es prohibir es yoko ya insanción orecó libertad o ya pongan o ya posea. Esa es la palabra atar depende del contexto, o es permitir o no permitir, o permitir o ya por la falsa doctrina andar con la verdad. Esa andea tata si y falsa doctrina se aplica para hermano. Y con la verdad, justo lo que bueno, esa la ya pues a ver con esa tesis media y ya termina para por ahí. Pero no, imposible. Sacamos su escuela y nada, estamos su escuela la escuela donde entendeba y para otro lado y nada. Con el mismo autor del Evangelio de Juan y con sus cartas de sacallillo como para no hay caso. Entonces 3-4 o reconocer a pues allá, por ejemplo, ahí a ellos se le ató en la falsa doctrina. Entonces ya no a escuela mismo ya no hoy cuama allá hoy cuama va a echar un carata algunos temas lo tocar pues de Juan Beji con algunos grupos, algunas personas. Entonces cuando vos le descubrís su falsa doctrina, andés esa cacho a la luz de la palabra, esa, entonces de poder es hasta es yocoan así. Encarcelar una falsa doctrina, pues no ye disemina. Pago ese poder lo que nosotros, pero nosotros no tenemos ninguna cadena espiritual ya. Pero ya que se mañana lo está oye güey tengo astrología vengo hoy recopo ve y cadena pa veo y cadena veo pongo potía poña putía Andrómeda. Esos son mitología griega, ese papá de astrología, y de ahí están sacando que nosotros no llegó ya de cadenas a ver ya atacan más al hombre fuerte que amó por ahí, ese. Y gusto mismo que está la liberación, pero ya potipona y algo en su forma correcta. Pues hay hoy tiene desabarajuste en cuanto a este entendimiento, por eso YouTube ya topa aparte te ya tomara para el tema demonología, geología, liberación, forma de liberación. Oye, vaya pues y pido mi charla a ver de a poco, pero y YouTube
esta mentalidad muy. Algunos imponecemos la. Y no es que estoy haciendo. No es que estoy eligiendo a quién me gusta más y quiénes son más mis contactos para alejar más los mensajes. Está más a Oyapima otro lado. Van a responder algunos inclusive van a responder ya que la insistí, no hay, bíblicamente no tenemos cadena para atar demonios. Y andena no. El hecho de que el Satán esté atado por 1000 años con cadena, jaupean de puruta, eres jamás que ñande el padre o el Mesías me oí cadena, ñaña putían, la espíritu, pues. Ya es un decir nomás. Bueno, hombre, ya llegué el capítulo 4, allá para seguir. Ya se ve otro, digo, es semana pacta, oye, en Pantana, güey, porque para eso tico y gusto ya a lo Biblia, a lo Biblia y te. Bueno, se pesa, si yo no tengo versículo bíblico, nada de coya comprobando. Dai por no tu hoy nena y por hija nada de coya comprobando, anda y cuai. Pero ya atar un mía este tema hoy no corresponde a la escritura. Bueno, claro, inicia la enseñanza del reino. Sería esto allá. Comparaciones del reino. El Mesías probablemente va a iniciar la enseñanza del reino en el capítulo 4, especialmente cuando toca algunos puntos relacionados al reino. Bueno, es importante ya aclarar ya ahí ve justamente preparar a preguntas acerca de el reinado mía y llanos y acá el sembrador, parábola. Pete y venimos oye muy ombo eje pe mar rembe ube oye guatu y ma gesta gente y por afuera tu sa gente a ti hoy que epe y var comi rie pube o guapube entero vea ho baje se hina pe irembe ube pe mar robai playa ya ahí versículo 1 hombo eso de cuera gestan va ya pocho de cuera cu ñembo yo ya comparaciones eso cuera pe y ñembo ebe hoy cu na yepete y ñemiti jara once oñemiti pe oñemiti cueo pe va en ahí hoy tu tape quiere catu upe huira mi cuera upaite. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Otro ñimiti jare jewa o a itatube ita apu tetebe itatube ita apu tetebe dai pori habe ujeta heñoi upei dai pupu kuibi pe osemo pe kwarahu hapu paiteshu enda hapo pupu kuimaramo ishai okaipa joviru que otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíces se secó. Otra parte ñuatinguabe a mi ñuatio kakua ombua joga paite y cueja nikatui katu oigu tan ipona señor marajo ubu pona apuitebe au pepe señor au kakua au pepe jeta 30, 60 100 por 1 pecha bueno, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto.
pero otras semillas cayeron en buena tierra y brotaron y crecieron y dieron fruto, y produjeron fruto a 30, 60 y 100 por uno. Bueno, entonces bebé, hasta el versículo 8. El Mesías inicia la enseñanza del reino y lo hace a través de la parábola o comparaciones de lo que buscan y aman la verdad y creen en el Mesías ya. Un mi amigo se cabe añete gua. Oye, lo voy baretea el Mesías un mi amigo o pillata y nada, oye, bombe, uta shu esperan epa y seis na anga moto bebé, parábola de gua. Pues no entendéis, no oye, pero entendés, pero oiga tú mi para eso tico oye mo sabiondo cuera, oye mo aranducho cuera, sábelo todo, adoro bien el Mesías, pues tata sin respuesta ahí. Pues a veces, oye, primero yo la ñembo yo ya parábola. Pero estamos, ahí lo entendés, a mí no entendéis ya y humilde jota por andú investigar, oye, me he hecho la respuesta, pero mi orgullosito se van a quedar con la duda. Allá. Si a moto deja de explicar. Pero oye, en esta pues la explicación, pero uno ya apuraba. Ha votado ahí a explicar para yo la según el contexto hebraico, será que hay diferencia del mensaje con las explicaciones tradicionales. Bueno, vamos a ver. Ya ni ya pura diloita ya hasta yo ani pe otro guare ya anga pe sembo WhatsApp paina ya está tranquilo verso a verso. Bueno, aprende pillata anga de menere co y la explicación y nada de la parábola del sembrador. Me ha pedido copa y tema y nada, entonces anga pe ya le eta ya explicar ya pepe o falta ya agregar algo ya agregar. Faltamos pe corregir algo pe corregir ya crece ya. Bueno, y decía, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa esta expresión en la boca del Mesías? Ya que él se dirigía a una multitud, es como que decía que no va a tener paciencia para con todo. El que tiene que entender, que entienda, y el que no, que se quede sin la respuesta, algo así. No, es que el Mesías no va a tener paciencia. Bueno, allá la ñande en Guara, y fuerte, y oigo la pues. Ya te a lo mejor ya entender esta huesa. El que tiene oído para oír, oiga, para eso hay reina Valera. Entonces le dijo el que tiene oído, el mismo yendo, oye, sí. O sea, no es tampoco, no es ñande, con la expresión, la hebreo, veo la estamba hoy. Justamente te ya con comentarios inauguri tapizandija royapoti análisis de la escritura en su forma ambigua ya. Te iba en hoy la hebraísmo pela oñembo hasata oñandela con anga y traducilleguita o la ñandela pe Biblia. Directo del hebreo al español te iba hoy y fuerte ta ñande. Porque en el griego pues más o menos de traducción no yo lento, ahora se tiene más conocimiento, más profundización, hay más tecnología, se puede hacer más, se puede profundizar más las traducciones. Y hay muchísimos ya creyentes en el Mesías, son rabinos y judíos creyentes en el Mesías. Y para ver otra traducción de ñande mopini. Oja, ya para la iñe estebe. Pues a ver ya topa vete ya entender entender tan najani hay sala allá que tiene oído para entender. Oye, te coge ya bueno, darse paciencia, yo hice la explicar, ahí, el maestro tenía muchísima paciencia. Lo que pasa es que lo que está queriendo decir ahí es, bueno, la hora cuál interés hay cuál se vea. Oye, por escata del Mesías o por anduta o investigata o escudriñata.
Hablando de coña interés, bueno, Hendú, no prestáis atención o pareíta a veces, ya. No va a tener la respuesta. Eso nomás es lo que está diciendo ahí, en el hebraísmo. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaron, en cuanto, ahí está, justamente peja el oicotago, güey. Ahí está el resultado del versículo 9. Pepillame va. Oputamos a ese año, oye, repa, pues ese mismo escuela. Oporandú, chupe. Upe, jae, ombo akue rejewa, ku ñembo yoya. Jae, ombo akue rejewa. Bueno, ahí le preguntaron acerca de la parábola. A ver, y cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, no solamente los 12, oye, ves más, ahí está la prueba. O sea, él nunca habló solamente para los 12. O sea, la Icua Severo, bueno, a muy no es del grupo de los 12, pero llegó Mesías se interesa, ¿verdad? Pues. Esta se quebrantaron, pues, y captuyo Mesías. Ella, por favor, ella clara misa, y gusto, no se va a entenderse, se va a vivir seco, ¿verdad? Se interesase a traer, no entender payo, Mesías, y captuta, vio. Sí, cómo no, vio. Pero mi otro, o sea, no explica por ahí, ni interesante, algunos allá. Me pechara, ya es supe. Estamos tratando de entrar en el mundo de ese tiempo. Bueno. Por eso dijo esta fuerte palabra y el que tiene oído para oír al Mesías, oiga con fe y con un espíritu humilde y enseñable. Excelente. Vamos a decir bien, a ver. Ese es el significado de... No es que él no tenía paciencia. Pues ya heredita ahí, weón. Aunque el comentario y la te cupecha la y hablo ñande emenguana. Ñande carácter, ñande costumbre, pero bueno, eso es paciencia o así. Se trompo san muy lento y nada me entender, se un mapa entender nada ni nada. No, peada Emilio Vagina. Emilio va que te la digo para te cola de trompos ahí nada para tu yo ya que para tu como dice ahí te otro ahí ve ahí combate con el trompos ahí na robadín pebe más y mino digo y salen de trompo pero tú que sí no el Mesías hay paciencia trompos sambucu y oye poco habla pues en este pero tiene desafío llego a ti desafío oye. Bueno, oye, pide tipo propaganda lento por yuje en baitelo, ya ve lo entendese, bueno. O interesa, mira, en algunos autos por anduce ineda allá. Enseguida, bebé, ya esa más verso 10 ya, ojo, puta, oye, muy año y mija, pero en más yo ahí. Pues, baby, talones, de este cuello, pero pues está con la gana y así, este cuello me decía ya profundiza de mi alma, ya digo. Y eso hasta hoy sucede, hermano querido. Mañana algunos grupos vean. Los hermanos ansiosos. Oye, todos algunos ni. A eso no interesa eso no llama la atención a otro a tu hoy cuase ve o para las explicaciones haga privado de mañana. Bueno, hay que darle. Pues oca cuadra. O para esa guay. Bueno. ¿Por qué aquí hay acepción de personas? Según tengo entendido, la misma Biblia dice que no hay que hacer acepción de personas, no recuerdo el versículo. Al parecer, el Mesías hizo acepción de personas, pero quizás por su rango de Mesías se le permite. Oye, vea. El versículo amigo. Cuando se quedó solo, 11, y él le dijo a ustedes, verso 11, vaya bien, Reina Valera, acepción de personas, ya ver,
Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Asesión de personas. Aunque tú puedes explicarme, o sea, no, tengo que él hace asesión de personas. Asesión de personas, y hoy cuál hace algunos, no, hemos ahí. Desde curioso, a lo que quería, hoy cuál hace, a ver, hoy embollaba, es la respuesta. Pero la hospital ahí, a ver, no prestáis atención, vean, no ni interesáis, a ver, bueno, hospital en parado, la hospital en comparación, pero no recuerda la respuesta. Me pillaba, imagina. No, él cuando está a sesión sería, bueno, se ambos, bueno, o Alejo, o Pastor Sergio, o Maximino, Oñen Boyao, Pastor Luciano, bueno, no, Pastor Luciano vende ambos, esta PF pitan de amuto allá. PB sí. O los cuatro con Uji, entonces los cuatro me llegan vuelta, pero o U2, el resto ahí no, ya llegan. Entonces mi dos veces ambos he manejado mi no cuase, ya pongo esa sesión de ellos se exceptúan. Acepción de personas. Ellos se exceptúan, o sea, pero ya aparta. Acá, estos son los que se apartaron, los que no querían saber más del resultado de la parábola. Y era raro, porque para eso peor lado mi otro, las pintas ya jaminas ya dominan, es de un grupo no me interesa, ¿y qué habrá pasado? Ya es mi niña cambio, muy interesante te ir, ya de ya leo, ya de atrae, ya de cuase. Recuerda, ya no recuerdo la respuesta, ya de ya recopamos en la Biblia, pero cuando recuerdo, yo fumando el Mesías, andaba ya pues acá ya. Pues ya ni imagina primera vez pelea un guarepea, no, pero ya y cuando de ambas, es para que se deja revisar, es para que cabe modo, vale, en explicación allá. Y habrá algunos que hasta otro. No puedo decirte. Pero, y bueno, de todo estamos en la viña. Y esa mi parábola me confunde con analogía o alegoría. Bueno, viene a ser de la familia, hermano. Viene a ser de la familia. Pues no, ya complicando de la panorama. En hebreo dio mashal. O sea, comparación. Y por tiene ejemplo comparativo. Y por oye monbe catuye monbe ti proverbio, ti cuentito. Pero Oreco siempre PTI mensaje o sacar a la gente vela y error hinaja o no pa ya. Una comparación de algo sencillo que todos conocen. Por ejemplo, mano igual, solamente el que no en tiempo del Mesías mala no yemitiña ya. Todo el mundo conocía de siembra. Entonces, hoy por una ejemplo de la siembra y que todos haga upeo explicar más para equivalente semillas o a tape orilla tape cuape ñotinguabe. Entonces, pero ese algunos han explicado acá todavía no explicó, él está contando recién. Una cosa es contar parábola y otra cosa es extraer el midrashim o la enseñanza. Allá. Bueno, entonces si un pues es algo de parábola, ve algunos ven guanabal o más me muy cojora las parábolas del Mesías eran las perlas de la literatura judía porque contenían mensajes que concretos que en ocasiones iluminaba aún a los fariseos. Era una de las mejores parábolas que ya poco hay te entero algunos que tenían las parábolas anotadas. Resulta ser que la parábola era una herramienta de prédica que ya existía en el tiempo del Mesías. Ya todos los maestros usaban parábolas. Pero el Mesías, esta parábola, por ejemplo, él
parece que todo ya puede parábola magnífico y que tú me echas hoy te vas a lo mitad y dejaban asombrados a uno de los fariseos que estaba sumido en sus propias interpretaciones o de los maestros antiguos. Acuerda no pea pecha ya pues hoy por parábola de maestros antiguos y le añadía o le quitaba o estructuras y eso se puede hacer así con la ojo, no así con la palabra del Todopoderoso. A ver, ahí hay la diferencia a lo que me estaban preguntando. La parábola probablemente se podía modificar. Pregunto, entonces también es lo que hacían los maestros. Sí, pero en cuanto a la parábola, y lastimosamente, hermano querido, hicieron también con la Torah, con la ley de Moisés y con las instrucciones del Padre. Anda pues guri. Sañante goyi hoy, ani quiere ipe, ani quiere nuje, ani quiere agregar, ani quiere falta. O sea, parábola de ella pues tiene ejemplo de jugar de parábola porque de ella pues es algo no es algo establecido hablado por el Padre, pero cuando se trata algo del Padre que él habló y acentuó, Shenia tuya yo allá a borrar, a cambiar como se hizo lastimosamente o ya por lo a partir del año 300, 400 en adelante ya falsificaron o la escritura, se adulteró. Bueno, sigo con la. A ver, otra pregunta. A ver, bueno, a seguir tal ese parábola a explicarme bien. Entonces, ellos ya tenían, todo el mundo tenía su parábola y los maestros de la ley tenían también la parábola, y Purúa y la parábola. El Mesías o crear la parábola o ya pues en ocasiones usaba también parábolas que ya existían en ese tiempo, ejemplo Lázaro y el rico que el Mesías modificó otra vez. Los judíos también lo tenían modificado en su Talmud. Ahí está, Lázaro y el rico es una parábola, señores. Lázaro y el rico es una parábola que ya existía, dice, es una parábola egipcia. Egipcio y Ugara, a los judíos, veruga. Al Mesías ya era modificar y eso y cuera. Se van a explicar más que me y pues cuina guapo ya pensando ya estaba. Pero cuando se nos han ya explicar también el grupo o en el privado. Sí, Lázaro el rico es su raíz, su célula madre es otra parábola que ese empezó en Egipto. No, ese no es, el Mesías no inventó ese. Bueno, esa vaina. Entonces ya topáis la evangelio porque oye muy algunas parábolas, inclusive puede ser unos proverbios que eran de otras naciones que iba entrando, encontramos en la Biblia. Ya estudia por una profundidad, ya topa. Bueno, es decir, aunque los rabinos anteriores al Mesías y los fariseos de su tiempo usaban también parábola, pero lo usaban torciendo, famoso, torciendo, para dar a entender lo que ellos creen, aunque el tema no tenga relación con la Torah o mandamientos o instrucciones, y en ocasiones no eran muy claras. Sí, y bueno, ya es mal, no necesariamente, porque no necesariamente tiene que ser, si es parábola, no necesariamente, hermano, tiene que ser Torah, o sea, Biblia, puede ser un acontecimiento, una historieta, una fábula, un cuentito, pero grupín de ella, renujete y enseñanza. Allá, o sea, el hecho de que ellos, la iba y antes con la torcer la mensaje y ve. No tiene nada que ver que los maestros de la ley sacaban su parábola de otro lado y no de la Torah. Ahí la Biblia, ahí el Antiguo Testamento, ahí los 5 primeros libros o de los libros proféticos, lo que sea. Y por agua, eso es así nomás, eso es normal. Lo anormal es que usar una parábola para distorsionar la palabra. Ahí PVC la mismo allá de acuerdo. No sé si a eso iba este pequeño comentario acá. Bueno.
Ya mina, a ver, ya con la gana lo mitad la ya de explicaciones. Por favor, ¿y quiénes son los que no pertenecen al reino? Ay, Ignacia, ahí como voy. Verso 11 digo. A usted le dijo, hay gusto, pero no llamar que a mí, a ver, 11 ve ya para mí lo está. Más para el reino, ¿quiénes son del reino y quiénes no fueran? Vino, la primera pregunta. Pues vaya y gusto vean más esa vaina, o sea, ya pues ahí. El vecino ya pues, como me ulay parado la no explicáis a ojo a moto, ojo más pues lo con haga esa muñe pues no te abeja ya esa lo está con no pueden tu llegar de dónde se lleva man. Vale, ese llevo un año pues viene en poco de ara guajera vagina que ay jatura lo rumano que era ya chata y yo para con era muy con shalom, gracias, bendiciones, gracias pastor Sergio, shalom, hasta mañana, amante.